Noster Veritatis, nuestra verdad. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Espero que pues estén bien con estas dificultades que estamos pues, viviendo a nivel mundial, estos cambios, estas dificultades. Espero que ustedes vayan trabajando bien en su ética, en su futura profesión como abogados. Y yo creo que pues hay mucho que ir trabajando en todo esto. Este video que les voy a enviar va a ser uno de muchos que estaré enviando, pequeños cortos pedagógicos para indicarles sobre cómo vamos ahora en la planeación, en el libro de Ética o Filosofía Moral de la autora Luz García Alonso, la profesora de la UNAM. Y pues de hecho este video se trata de un capítulo, el capítulo ya 10, que habla precisamente sobre Aristóteles y el cristianismo, de la página 170 a la 185. Pues bien, les voy a hablar rápidamente sobre este capítulo, todo lo que hemos platicado. Eh, si hacemos un poco de recuerdo, y les he comentado a usted un poco de reminiscencia platónica, ¿se acuerdan que les había dicho que la ética es el carácter personal, el de cada uno? Ese tipo de ética también se contagia de la humanidad de los otros en el factor de la sociedad. He ahí la importancia de la sociedad. Ethos, que significa en griego carácter, ética, y la ética que es la acción propia de uno, desde que te mueves, desde que vas, desde que saludas, desde que sobrevives, desde que trabajas, desde que te esfuerzas para estudiar. Eso es ética. Como ustedes ven, la ética es una acción totalmente muy humana, muy de nosotros, muy de trabajo. Y a raíz de esa ética va a venir un juicio exterior, que es la moral. La moral también se traduce como hábitos sociales, hábitos de conducta, hábitos de norma, de la parte de leyes. Ahí entra también la parte del derecho, en la parte de esta ética jurídica. Pues muy bien, este capítulo habla precisamente de lo que habíamos hablado de la propia filosofía griega. Habíamos hablado un poco ya les he hablado sobre el propio Sócrates, que para Sócrates no existía el mal, simplemente era pura ignorancia. Sócrates no escribió nada. Sabemos de Sócrates por su discípulo cercano, Platón. Aristóteles también habla un poco. El propio Aristófanes, o el Tratado de las Nubes, también habla sobre el propio Sócrates. Eh, Esa es como la enseñanza en la parte de Sócrates, es el factor como de aprender, el factor de la virtud, que en griego se le llama arete. Entonces, pues tuvo el propio Sócrates, luego viene su discípulo Platón, que habla sobre el concepto del recuerdo. Acuérdense que Platón, para él este mundo que estamos percibiendo es una copia de lo real que está en el mundo de las ideas. Platón divide el mundo en dos partes, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Entonces para Platón no venimos al mundo a aprender la ética o el concepto del valor, sino venimos a recordar lo que ya aprendimos. Para Platón, abusados. Aquí viene el concepto de esa adquisición de recuerdo, de recordar que fuimos. Acuérdense que para Platón el hombre está el alma está encarcelada en un cuerpo. El cuerpo es el castigo, el cuerpo es como la parte de esa condena terrenal. Eso es Platón. Platón tiene 36 obras, desde lo que es la apología socrática. Les he platicado un poco la apología, la defensa de Sócrates. Habla también de la República, habla de la Carta Séptima, que sabemos que fue Egipto, que estuvo con Dionisio en Siracusa, fue hecho esclavo, fundó la academia en el 387, todo eso sabemos. Eso fue Platón. Entonces Platón funda la academia en el 387 y ahí estuvo un joven. Este joven, su padre fue médico, academo del propio Aristóteles. Entra a la academia, estuvo 20 años en esa institución educativa. Imagínense, 20 años está el propio eh, Aristóteles ahí. eh, Uno esperaría, muere Platón y uno, bueno, espera que este hombre sea director de la escuela, pero no fue así. No fue nombrado director de la escuela, fue nombrado Espeusipo, que era un familiar de Platón. El propio Aristóteles se va de ahí, empieza como su vagancia intelectual.
eh, es como un bosquejo general. El macedónico Filipo le pide, oye, ¿quieres, por favor, enseña a mi hijo clases particulares? Y toma la batuta del un joven de 13 años llamado Alejandro Magno, Aristóteles, y empieza como enseñarle el concepto de la ética al joven Alejandro Magno. Entonces, como les he platicado, ¿cuál es el origen y cuál es la propuesta de Aristóteles en el concepto de la ética? Dice Aristóteles que todo hombre por naturaleza desea aprender. Ese es como el inicio de su 14 libro de la metafísica, así inicia con esas palabras. Pues sin embargo Aristóteles se contradice, porque luego él dice que hay gente que nace para ser esclavos. Esclavos se dice en griego metecos. Y para Aristóteles hay personas que, bueno, nacieron para ser libres. Yo creo que ahí hay una contradicción. Pero él comenta que el fin último de cada persona, de cada individuo, de cada sujeto es la felicidad, el concepto de la eudaimonía. Pero Aristóteles no asocia la felicidad con una emoción. De ahí viene esa frase en su Ética Nicomaquea que dice que una golondrina no hace verano. Eso significa que un día no basta para lograr esa realización del concepto de la eudaimonía, que significa en griego felicidad. Entonces, ¿qué se necesita? Pues un trabajo, un recorrido. Pero para llegar a ese concepto de felicidad necesita el hombre tener un condimento. ¿Qué condimento es? La virtud. La virtud es el término medio para que el hombre actúe, busque el concepto de la felicidad en las cosas materiales, en la acción, en el trabajo, en el estudio. Eso propone el propio Aristóteles. La virtud se aprende, pero no podemos tener virtudes o desear la felicidad si estamos viviendo en una injusticia. Por ejemplo, una pobreza. Estamos viviendo también desesperanza, más en estos tiempos de la pandemia. No podemos plantearnos el concepto de felicidad, decía Aristóteles, porque no hemos resuelto esa parte, como de la tranquilidad de la vida. Otra cosa también, la parte del otro extremo es que cómo me puedo plantear yo mismo el concepto de la felicidad si soy malvado, he hecho el mal, he dañado a otras personas. Entonces de Aristóteles debemos de tener ese término medio que es la virtud para poder lograr el concepto de la eudaimonía. Y la eudaimonía para Aristóteles no es más que vivir bien, hacer lo que nos toca hacer, por ejemplo ustedes, abogados, hacer lo correcto, apoyar a la persona que lo necesita, dar buenas leyes, describir las normas adecuadamente y evitar la corrupción. Yo creo que a raíz de eso Aristóteles les diría a ustedes, perfecto, ahora sigamos la eudaimonía. Ese es el concepto del propio Aristóteles. Él vivió en el siglo IV antes de Cristo, vivió antes del cristianismo, en efecto. Ya el cristianismo va a empezar en el primer siglo de nuestra era. Tenemos un concepto, por ejemplo, el cristianismo tiene por ahí una Biblia. Biblia significa en griego libros, consta de 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El canon, que se le llama el cuerpo, el canon o la regla, el dogma, forma 73 libros. ¿Quién fundó el cristianismo? Es una pregunta que a todos los filósofos, teólogos, ha generado controversia, pero lo más certero es que Pablo de Tarso fundó el cristianismo, fundó las primeras comunidades a partir del año aproximadamente en el año 65 de nuestra era. El cristianismo es del primer siglo de nuestra era, tiene más de 2000 años. Pero ¿qué propone el cristianismo? Después, acuérdense que Aristóteles murió mucho más antes, el siglo IV antes de Cristo, y esto se da después. ¿Qué propone el cristianismo? El concepto del perdón. Ojo, esto no se vio en la ética griega, el concepto del perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el concepto importante que es necesario analizar, jóvenes abogados, sobre todo en esta sociedad de vínculos, de interacciones, de acercamientos. Un concepto que propone Aristóteles sobre el concepto de la felicidad.
El cristianismo viene con el concepto del perdón. Aquí viene la pregunta: ¿qué tanto estamos capacitados para perdonar a los otros? Eso va a ser como la pregunta que les voy a dejar, jóvenes abogados. Pues muy bien, esto va a ser las pequeñas cápsulas que les voy enviando sobre ética o filosofía moral. Les pido por favor de tarea que revisen de la página 170 a la 185, revisen, lean la completa y van a realizar un pequeño cuadro sinóptico tanto de las ideas de Aristóteles como el cristianismo. Ponga las ideas pues generales para que yo lo pueda ir viendo. Súbalo por favor a la plataforma. Acuérdense que todo es a raíz de plataforma. Y este trabajo va a ser para el día 28 de marzo, es decir, este sábado quiero que me lo envíen a más tardar. Pues les deseo lo mejor, cuídense mucho, trabajen, pues ahora más que nunca se necesita el derecho para estos tiempos también que estamos viviendo. Y pues adelante, carpe diem, aprovecha el momento. Hasta pronto, jóvenes, buenas tardes.